presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos misterios en silencio, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Confiando en la misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pidamos en nuestra celebración por la salud de María de los Ángeles Ibarra, Osvaldo Ramón Cuevas, Claudia Valdés, por las necesidades de las familias Torres Ramírez, Rivera Alvarado, Pérez Vázquez, Estrada Ramírez, Molleda Torres, Ramírez Rivera, y por nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre: Jorge Vázquez Ruiz, Lorenza Méndez Nieto, Rodolfo Cedillo González, Jesús Armando Suárez Izaguirre, Francisco Ledesma, Evelino Durón García y José Martín. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento para escuchar la palabra de Dios.
Del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos juntos al Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha estos denarios para dárselo a los pobres? Esto le dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús:
déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Interesante el pasaje del día de hoy. Recordar, Betania era el lugar más querido por Jesús, porque allí era donde llegaba con toda la tranquilidad del mundo, llegaba con todo el amor, con todo el espacio, como quien llega a alguien a su hogar y lo reciben con gratitud. Así llegaba Jesús a la casa de estos hermanos. Y ver esta parte de descubrir lo que es o cómo tiene que ser el amor hacia Dios es interesante. Aquí descubrimos a tres personajes: María, Judas y el resto de la comunidad. Y yo creo que muy bien cabemos en estos tres distintos personajes. Nosotros nos identificaremos con alguno de ellos en referencia al amor. Judas amaba a Dios, amaba a Jesús, sí o no. Decimos que Judas amaba a Jesús. Si no, no hubiera estado con él, no lo hubiera acompañado a lo largo de estos 3 años y ya se hubiera separado. Había un amor, pero ahora, ¿cómo es el amor de Judas? Aquí es donde quiero que nos identifiquemos cada uno de nosotros. Judas amaba a Dios, estaba con Jesús, lo amaba, pero amaba más otras cosas. Tenía su amor más plasmado en otras cosas. Y allí es donde tenemos que identificarnos nosotros, ¿no? El amor de Judas es: sí amo a Dios, pero mis prioridades son otras cosas. Mi amor son otras cosas. Mi amor es mi trabajo antes que Dios. Mi amor es mi familia antes que Dios. Mi amor es mi diversión antes que Dios. Mi amor es otras cosas antes que Dios. Para Judas Iscariote, antes que el amor de Dios era el amor del dinero. Por eso decía, esto lo dijo Judas, de vender el perfume para dárselo a los pobres, no porque amara a los pobres, sino porque él iba a tener ese dinero en sus manos. Y obviamente que ese dinero iba una parte para el grupo de los apóstoles y otra parte iba para sus bolsas. Y puede sucedernos eso en nuestras vidas, ¿no? El decir, oigan, yo pido dinero, pero lejos de utilizarlo para las cosas que lo pedí, una parte se va para ellas y otra parte se va para mí. Ese es el amor al mundo. Podemos amar a Dios, sí, pero nuestro amor a Dios no es pleno. Amamos más las cosas del mundo, amamos más las cosas de fuera antes que amar a Dios. Y esta fue la situación de Judas Iscariote. Ahora, por otro lado estaban los otros. Los otros amaban a Dios, sí, pero era un amor parejo. O sea, quiero equilibrar el amor hacia Dios y quiero equilibrar el amor hacia mis cosas, que estén bien. Y eso es bueno. El tipo de amor que va bien intencionado es muy bueno. Yo no quiero decir que amemos más a Dios y dejemos a un lado nuestro trabajo y nuestra familia, no. Tiene que ser un amor equilibrado, pero identifiquémonos. Cuando yo les ponga los ejemplos, ya ustedes y yo nos identificaremos. Cuando estaban los otros, el amor de los otros era el amor hacia Jesús, pero el amor también hacia sus cosas. Y puede ser que se dé ese amor en la mayoría de todos nosotros. Ese amor
que le profesamos a Dios, pero también un amor que le profesamos a las cosas. Y este Jesús, y este tipo de personajes son, por ejemplo, me viene a la mente la mamá que dice: Padre, mi hijo no busca a Dios, no está con Dios, quiere más las cosas de fuera. Sí ama a Dios, Padre, lo sé porque Él me lo ha dicho, porque me lo ha expresado, pero se inclina más hacia las cosas del mundo. Sí, es cierto, puede ser ese tipo de amor, pero lo importante no es la mamá que llega y dice: Padre, mi hijo se encuentra en el mundo y en las cosas del mundo. No, porque todos nos encontramos en el mundo y nos encontramos en las cosas del mundo. Lo fundamental, o lo que no es bueno, no es que no estemos en el mundo. Lo que no es bueno es que el mundo esté en nuestro corazón. Eso es lo que no es bueno. No tanto que estemos en el mundo, porque por eso somos seres humanos, por eso somos agentes materiales, porque tenemos que vivir en un lugar material. Pero lo importante es cómo los otros equiparaban el amor de Dios a otro amor cualquiera. Y esto lo vemos en muchas circunstancias, ¿no? No es un amor equiparable en cuanto a que amo a Dios, pero tengo que atender a mi familia. No es ese tipo de amor. El amor equiparable es que todas las cosas están al mismo nivel de Dios, están a la misma altura de Dios. Mis cosas están a la misma altura de Dios. Y tan importante es estar con Dios como tan importante es estar también con mis cosas. Ese es el tipo de amor a medias que los otros personajes se encontraban en ese momento. Y viene el tercer personaje, María de Betania. María de Betania, que se acerca con un frasco que era carísimo. Para hacer 1 litro de ese perfume necesitaban 100 kilos de ese tipo de planta. 100 kilos para hacer solamente 1 litro. Por eso era carísimo. Y aparte, el frasco en donde se encontraba ese perfume, por el hecho de ser carísimo, era un frasco que tenía una salida muy pequeña, y por eso mismo era pequeña, solamente había que vaciar ciertas gotas para yo perfumarme. Yo no podía utilizar ese frasco entero para poder perfumarme porque era carísimo. Entonces, el hecho de que haya una sola gota, 2 gotas, eso me da la medida para saber en cuánto me iba a perfumar. Pero María no lo va a hacer así. Dice que María quebró el frasco. Quebró el frasco, quebró su vida, quebró sus bienes por amar a Dios, por estar con Dios, por seguir a Dios. Ella no escatimó. Ese es el tercer tipo de amor. O lo es todo o lo es nada. Nada. Y María de Betania hoy nos ha enseñado que tenemos que quebrar todo en las manos de Dios para entregárselo a Él. Ella no escatimó, no, ella lo dio todo. Un frasco que para Judas Iscariote, que estaba ahí, que para todos los que estaban ahí presentes valía demasiado, ese frasco que valía demasiado se le entregó a Dios. Se lo dio a Dios. Todo lo mejor lo tenemos que dar a Dios, no las obras. Y lamentablemente nuestras obras se las entregamos a Dios porque preferimos otras cosas, porque preferimos las cosas del mundo. Hoy o lo es todo o lo es nada. El Apocalipsis dice que no podemos ser tibios, porque los tibios Dios los vomita. Y en esta enseñanza de María de Betania ha entregado todo. Y ha entregado algo que costaba, algo que valía la pena para muchos otros, un bien material. Para María de Betania ese bien material lo destrozó, porque lo importante no era el bien material, lo importante era Dios.
Y así, al definir a cada uno de los personajes, dime tú, ¿en qué tipo de amor te encuentras? Probablemente al comienzo de mi vida, mi tipo de amor era el tipo de Judas, donde estaba la prioridad antes todas las cosas, lejos de Dios, probablemente. Pero quienes hemos recorrido estos tipos de caminos, tenemos que llegar al amor pleno de Dios. Dime tú en cuál tipo de personaje estás, porque no es justo que nos quedemos estancados en uno, sino que logremos avanzar. Y Dios nos da la oportunidad para avanzar. Concluyo con lo siguiente. En Japón, que es uno de los lugares más complicados para el cristianismo, pues existía la persecución, la matanza y demás, y en una reunión de iglesia, pues estaban familias con sus pequeños, y llegaron pues la gente de ahí para matarlos, para deshacer esa reunión de Cristo, ¿no? Entonces llegan y les dicen: o deshacen todo esto o los matamos. Y la gente que estaba reunida decía: no, no vamos a deshacer esto. Esto es de Dios y esto es para Dios. Y yo no le voy a dar a Dios ni las obras ni la mitad de mi vida. Se la voy a dar toda. Y nuevamente les vuelven a insistir: destrocen esto o los matamos. Y ellos seguían firmes. Y en ese momento toman a los más pequeñitos y les dicen: los vamos a matar, puesto que ustedes no quieren obedecer. Y unos papás se acercaron a uno de sus hijos y le decían: no tengas miedo, no tengas miedo, nos vamos a encontrar en el cielo. No llores, nos vamos a encontrar en el cielo, vamos a estar en el cielo. Y los pequeñitos se tranquilizaron. Y después de esas palabras surgió un canto entre ellos, un canto maravilloso, que dice: en momentos así levanto mi voz. En momentos así levanto mi voz a Cristo. Y ellos seguían cantando, entusiasmados, porque era entregar la vida por Dios, era dar la vida por Dios. Y ese canto se oía cada vez más, y los que estaban ahí gritaban: cállense. Y ellos, entre más los callaban, más entonaban el canto de una manera más elevada, porque era para Dios, porque ellos sabían que la vida que ellos tenían no era de nadie, ni siquiera de ellos, era de Dios. Y acuérdense la frase de Madre Teresa de Calcuta: dar hasta que duela. Y en la entrega de Cristo se sufre, se duele. En la entrega al mundo no se sufre, no se duele, porque tú puedes cambiar constantemente allá afuera, pero cuando se entrega uno a Dios no puede cambiar, tiene que ser íntegro, y en esa integridad tiene que entregar su vida por Dios. Y estas personas fueron asesinadas, pero entendieron bien este mensaje: Dios lo es todo, y yo no vine al mundo por mis propias manos, yo vine al mundo por las manos de Dios, y si de Dios vine, a Dios tengo que regresar. Esa es la experiencia de María de Betania al día de hoy. O le entregamos a Dios todo, o nos vamos a quedar a la altura del amor de Judas, a la altura del amor de los demás. Y entonces la pregunta es, al entrar a esta Semana Mayor, ¿cómo es mi amor hacia Dios? ¿Cómo es mi entrega hacia Dios? Porque en la medida en que yo ame a Dios, es en la medida en que me voy a estar acercando a Dios. En la medida en que ame a Dios, es en la medida en que me voy a estar acercando a Dios. Y esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Nadie te va a impulsar a que ames a Dios si tú no lo deseas desde tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Oren hermanos, oren hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Amén. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl Vera, nuestro obispo emérito Francisco Villalobos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo para su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Jorge Vázquez, Lorenza Méndez, Rodolfo Cedillo, Jesús Suárez, Francisco Ledesma, Evelino Durón, José Martín, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. De manera especial ponemos en tus manos la salud de María Ibarra, Osvaldo Cuevas y Claudia Valdés, las familias Torres Ramírez, Rivera Alvarado, Pérez Vázquez, Estrada Ramírez, Molleda Torres, Ramírez Rivera. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, con Santa Teresita del Niño Jesús, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Fraternalmente nos damos un saludo de paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y las invitadas a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero con una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cerca del mar apareció
un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, que amaba al pecador. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad henchían el corazón de una fuerza divina, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, que amaba al pecador. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el pueblo vio nacer las bienaventuranzas, y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, que amaba al pecador. Un cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué crimen cometió, cuál era su pecado. Su claridad al denunciar vino la posición de los privilegiados, y mataron a Jesús de Nazaret, y en medio de ladrones se murió en la cruz, pero el mundo aún no conoce a ese Jesús que amaba al pecador. Digamos juntos a Dios: Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y muy santos sacerdotes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita.
ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hagamos juntos desde nuestros hogares la comunión espiritual diciendo: Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Cristo nuestro Señor. Inclinamos nuestra cabecita, por favor. Dios y Padre nuestro, que tu protección socorra a los humildes y asista continuamente a quienes confían en tu misericordia, para que se preparen a celebrar las fiestas pascuales no solo con acciones corporales, sino sobre todo con pureza de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que sigan teniendo una bellísima Semana Santa. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios de amor. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios de amor. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te
conocer.